Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia desde 1998. Estamos todos los días del año, incluso sábados y domingos, como a la vista está, actualizando en tiempo real todo lo que sucede en los mercados. Si es institucional o particular, da igual. En serenitymarkets.com podrá obtener toda la información que necesita. Bienvenidos a este vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Les habla José Luis Cárpatos y empezamos a grabar hoy sábado 20 de marzo, temprano, como me gusta, a las 8:35. Espero que hayan pasado todos ustedes una buena semana, que se sigan cuidando de esta pesadilla del virus que no termina nunca, y lo que nos queda me da a mí la sensación. Nosotros por aquí pues más o menos bien, poco preocupado, ya lo dije la semana pasada, entre los estudios de Álvaro, que al final me parece que lo vamos a cambiar de rama de formación profesional y a otra que le gusta más, y el trabajo de Verónica. La verdad es que parece mentira lo poquísimo que cuidamos en este país a los científicos. Es que no les cuidamos nada, es que no nos preocupamos nada por el tema. Y está muy difícil el tema de los trabajos de los científicos. Que esta criatura haya estado trabajando con equipos de élite en Oxford y que ahora esté teniendo aquí en España pues problemas de todos los colores. Bueno, realmente es una pena, es una pena. Pero bueno, es lo que hay. Por lo demás, como ven, el Google indiscreto está venga a sacar muebles, porque es que yo sigo con el lío de la mudanza. Ya queda poco, ya se han llevado todas las cajas y todas las cosas el fin de semana pasado, y ahora estamos con los pequeños detalles, y seguramente pues el fin de semana que viene o así será ya el gran traslado. Vamos a ver cómo me adapto yo a un piso después de tantísimos años que llevo viviendo en chalés. Un cambio de vida. La verdad es que el piso está muy bien, ¿eh? Unas vistas a varios kilómetros a la redonda, es un piso bastante especial, pero no sé, me tengo que adaptar. Bueno, este fin de semana nos resarciremos con nuestra sobredosis habitual de series y de fútbol, que hay mucho fútbol que ver, y de series pues tengo un montón. Acabo de ver una, ya saben que me gusta hacerles una pequeña crítica positiva o negativa de las que voy viendo. Bueno, me he visto una de golpe que se llamaba Tribus de Europa, que parece que ha tenido bastante éxito, pasable, para pasar el rato. Al final parece una especie de Mad Max salvajes de autopista, de aquella manera. Bueno, un mezclote ahí de... Pero bueno, a la europea, eso sí, ¿no? No está mal, pero tampoco es para volverse loco ni para darle grandes puntuaciones. También me acabo de ver, esta sí, una serie muy bien hecha, y da uno un repaso histórico realmente muy bueno. Eh, Algo así como No sé quién soy. Lo acabo de mirar por Google, Dime quién soy. Eh, la historia de, pues es un libro, la historia de la señora Garayoa, que bueno, una espía internacional, da un repaso histórico muy interesante de diferentes periodos de la historia. No está nada mal, no está nada mal, ¿eh? La verdad es que esta sí que la recomiendo. Más dura bastante, y estuvo como bastante bien, me gustó. Decepción total y bodrio pastelero, vamos, el nudo, esta serie española. Yo no entiendo las críticas positivas que tiene y la fama que está adquiriendo. Menudo rollo, de verdad, que no termino de ver dónde está la gracia de la serie. No sé, una trama rara con una estructura de los capítulos extraña, ahí nunca pasa nada, y van pasando
horas y horas el rollo padre, no sé, no me ha gustado absolutamente nada. Yo no la recomiendo, pero bueno, hay gente que sí que le está gustando. Y así de series, pues no recuerdo haber visto nada más. Esto del Google es de lo más indiscreto, ¿eh? O sea, es que vas a ver aquí Filatelia. Y bueno, ya saben, Filatelia numismáticas, ya saben que, bueno, ya lo he contado las últimas semanas, es uno de mis hobbies ocultos. Esta semana, por cierto, me he llevado en una subasta dos piezas de numismática que me hacen mucha ilusión. Una de Alejandro Magno, Alejandro III, rey de Macedonia, el famosísimo Alejandro Magno, preciosa, muy bonita, no me ha costado demasiado cara y ya la he recibido en un estado de conservación realmente muy bueno. La verdad es que es emocionante, me gusta mucho la numismática porque es emocionante, ¿no? Tener en la mano una moneda que llevaban personas pues hace, pues no sé, 2300 años o por ahí. Y además he conseguido también dos piezas romanas, también en la misma casa de subasta, muy buena, de un emperador romano de la época del Imperio Romano que se llama la anarquía militar. Es una época muy interesante, me gusta mucho coleccionar monedas de esa época, en concreto del emperador Probo, uno de los mejores emperadores que ha habido en Roma y que al final se lo cargaron sus propios soldados. Esa era una época, y aún nos quejamos de la política actual, esa era una época en la que el promedio de vida, no de mandato, sino de vida de un emperador romano, en el periodo de la anarquía militar era de un año, año y pico, porque acababan siendo asesinados, envenenados, se los cargaban los propios soldados, y así funcionaban las cosas. O sea que aún nos quejamos de la política actual. La verdad es que el ser humano y la política pues siempre ha sido igual. Bueno, un poquito de propaganda, recordarles que si pinchan aquí en Gloversia Multimercados Equilibrada, tienen las dos SICAPs de la casa, ahora ya llevo yo personalmente las dos. Gloversia Multimercados Equilibrada ya la conocen de hace mucho tiempo, llevamos en marcha hace bastante, desde el año 2019. Esta es una SICAF Roca, intenta buscar rentabilidad asegurando mucho el tiro, procurando no entrar en prácticamente en drawdowns de calado nunca. Hemos pasado pues todo el COVID con una pérdida, el máximo drawdown que hemos tenido, el 2 o el 3%, una cosa así. Y ahora estoy llevando también ya desde hace unos días, lo que pasa es que aún no nos ha dado tiempo a cambiar los textos y poner toda la información del nuevo estilo de gestión que estoy ya poniendo en marcha desde mediados de este mes. Pero esta también la estoy llevando yo personalmente y esta es bastante más agresiva. Bueno, se puede ver a simple vista. Este año no la llevaba yo y ahora la estoy llevando desde este mes. Esta es bastante más agresiva y vamos a rentabilidades bastante mayores, pero con drawdown ya bastante más fuertes. Como ya dije la semana pasada, esta no es esta es mucho más agresiva, es para hacer una combinación, para el que quiera. Los drawdown aquí pueden ser frecuentes del 5 o del 6 y de vez en cuando podrían llegar al 10 o incluso algo más, pero las rentabilidades también serán agresivas, que es de lo que se trata, ¿no? Para tener dos vehículos que se puedan compensar. Mucha ilusión en esta nueva fase en la que ya llevo dos vehículos, uno más conservador y otro bastante más agresivo, y ojalá nos hubiera dado para llevar un tercer vehículo que habría sido el plan del fondo de pensiones, pero no puede ser, no llegamos al mínimo, no hay suficiente interés de momento por nuestros clientes, pero no renunciamos al tema, ¿eh? Si en un determinado momento viéramos que eso fuera así, pues lo haríamos. Yo la verdad es que encantado, me encanta y es mi proyecto de vida mucho ir por ahí, ¿no? Por esta línea del asesoramiento y del asesoramiento en vehículos de inversión colectiva para intentar aportar ahí pues valor añadido en estos turbulentos mercados. Bueno, pues si les parece vamos al lío, que como siempre digo lo mismo, ¿verdad? Al final ya aburro de decir siempre lo mismo, pero es que ¿cómo está esto? ¿Cómo está el mercado? Madre mía, qué dificilísimo, sobre todo para los que, como un servidor, pues el estilo de gestión, en el estilo de gestión nos movemos en todos los mercados. Nosotros, ninguno de los dos vehículos de inversión ahora ya
son puros de bolsa ni de lejos. Nosotros invertimos indistintamente en renta fija, renta variable, materias primas, inmuebles, metales preciosos, todo lo que hay. Y para este estilo de inversión, pues unos mercados tan turbulentos como estos, tan descorrelacionados, pues obliga a ponerse el mono de trabajo pues casi todos los días, ¿no? Así que pues es un periodo donde hay que sudar la camiseta, pero bueno, para eso estamos, para sudarla. Bueno, pues vamos a empezar si les parece y empezamos con el sistema semanal este que estamos siguiendo. Y en el sistema semanal, la semana pasada decíamos que estaba dando señal de compra, pero que por lectura de mercado no íbamos a entrar y pues parece que lo hemos acertado. No habríamos ido a ningún lado, nos habríamos estrellado contra la zona de resistencias que precisamente era lo que nos desaconsejaba el entrar, esa zona de resistencia que había ahí. Y pues para eso están las resistencias y han funcionado, han parado el mercado y ha sido un acierto que por lectura de mercado pues no hayamos hecho. Yo lo que pretendo con este sistema semanal es simplemente mostrar cómo cualquier sistema sencillo puede funcionar, pero que la clave no está en el sistema, porque no hay sistemas mágicos, y que no se lo vendan, por favor, porque eso no existe, no hay sistemas mágicos. No, lo hay, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Y lo que hay que hacer es lectura de mercado, y cualquier sistema que esté pues más o menos bien pensado, si se le hace lectura de mercado vale mucho, y si no se le hace lectura de mercado pues no vale nada. Y la lectura de mercado pues nos invitaba a olvidarnos de este asunto. Y esta semana pues seguimos igual, aquí no hay ningún interés en entrar en el mercado, la señal de compra sigue activada, pero no le vemos a esto mucho futuro, y esa resistencia de 4.000, pues no sé, ahora en este momento, tal y como está el mercado, francamente nos parece la línea Maginot y nos da la sensación que eso va a seguir ahí durante bastante tiempo sin que se le pueda vencer. Así que el sistema semanal de momento sigue fuera de combate. Además, hay un tema que refuerza la lectura de mercado, y es que, como saben, vuelvo a recordar, porque los lectores veteranos de la página nos lo habían pedido por tierra, mar y aire, desde hace unos días hemos vuelto a reactivar el indicador Mundo Hedge Fund. Todos los días, pues como siempre, entre la apertura de Estados Unidos y el cierre de Europa, más o menos en ese lapso, en esas 2 horas, siempre todos los días ponemos el indicador, y este indicador apoya la lectura de mercado que estamos haciendo. Recuerdo que este es un indicador que dejó de funcionar en esos trastoques de mercado, esas disociaciones raras que hubo tras el crash, y hemos tenido que llevarlo al taller. Además, una de las 5 bases de datos que utilizábamos para el cálculo quebró la empresa que la llevaba y la cerraron. Nos ha costado muchísimo encontrar nuevas bases de datos para poder hacer estos cálculos, que son bastante complicados. Pero bueno, lo importante es que ya está restablecido. Yo ya lo estaba probando desde más o menos como por aquí, y bueno, yo creo que ya funciona muy bien, vuelve a ser fiable como lo era antes. Yo creo que era un indicador bastante fiable. A ver, no es el santo grial, no existe el santo grial, pero sí que daba unas pistas bastante buenas. Entonces creo que lo hemos conseguido reconstruir bien y ya lo estamos publicando todos los días y está a su disposición. Y recuerdo que este indicador lo que mide es cómo están en mercado, en concreto en el SP500, porque sería muy laborioso calcularlo para todo lo demás, cómo están las muy grandes manos fuertes. No las manos fuertes, ni las instituciones, no. Un ramillete selecto de muy grandes manos fuertes. Léase, enormes fondos de pensiones o normales, sobre todo hedge funds muy grandes, no los medianos siquiera ni los grandes, no, los muy grandes, y esto es la pieza fundamental, la parte fundamental del indicador, los bancos de inversión en sus mesas por cuenta propia. Los bancos de inversión en sus mesas por cuenta propia. Menos no son fáciles de obtener esos datos, ni ellos tampoco los sueltan, pero bueno, hay una serie de rastros que dejan que son los que seguimos para intentar aproximarnos, ¿no?, a lo que hacen. Entonces, eso es lo que sale en ese indicador. Bien, pues el indicador, retrospectivamente, más o menos empezó a dar salto a compradores en algún punto como por aquí, por toda esta zona. No sé no recuerdo exactamente cuándo fue, pero aquí saltaron a compradores,
y estuvieron un largo tiempo con saldo comprador neto. Ya saben que este indicador a veces se puede pasar meses en la misma posición, o no, pero a veces sí. En esta caída de aquí nunca abandonaron su saldo comprador, nunca, pero aquí más o menos, aproximadamente, no sé si fue el 20... Yo creo que fue aquí, este día, el 22 de febrero. Más o menos el día 21 o 22, uno de estos días fue. El 21 o 22 de febrero abandonaron su saldo comprador y pasaron a saldo neutral, y desde entonces no han cambiado. Esta caída permanecía en saldo neutral, no vimos atisbos de pasar a saldos netos vendedores, aunque el indicador tiene bastantes problemas para, eso ya lo reconozco, para calcular cuando están en saldo neto vendedor. Por la simetría de la bolsa, esto no es muy fácil de calcular. El indicador es sobre todo eficiente para indicar si están con potencia en bolsa o no. Entonces las posiciones largas y neutrales son las más fiables y las vendedoras son más complicadas. Esto no es un indicador tampoco para que dé señales operativas, eso lo tenemos que tener en cuenta también. Pero sí que es un indicador pues, que nos da una pista muy buena de cómo están las cosas. Te da una pista de que esta caída, pues a lo mejor tenía poco futuro, y nos dio una pista, porque seguían neutrales, de que esta subida pues tenía poco futuro. Y al final pues ha pasado lo que ha pasado. Así que cada día, recuerden, dar un vistazo al indicador Mundo Hedge Fund, que ha funcionado muy bien durante muchos años. Tiene sus fallos, como todo, porque esto no es, insisto, el santo grial, pero que ha estado muchos años dando muy buenas pistas, y esperemos que ahora ya siga funcionando muchos años más, porque esta vez le hemos hecho cambios bastante profundos para evitar distorsiones como las que aparecieron tras el crash. Así que espero que estemos muchos años ahí. Bueno, como espero yo estar muchos años dando estas informaciones, esperemos que sea así. Bueno, durante la semana, el SP500 ha terminado bajando 0,77%, el Dow Jones ha bajado 0,46%, aunque ha tocado máximos históricos, el SP500 también en algunos momentos, y el Nasdaq, que no ha tocado nuevos máximos históricos, ha terminado bajando el 0,79%. Ya saben que la mayoría de los gráficos y estudios que salen de las posiciones abiertas en los mercados de futuros solo hablan de los hedge funds, es decir, de la parte más especulativa, pero nosotros estamos mirando las últimas semanas lo que hacen otra parte de la publicación, que es los gestores de fondos. Bueno, los gestores de fondos han rebajado sus posiciones en el futuro del SP500, no mucho, 297 contratos a 134.909 largos, pero llevan ya varias semanas donde, a pesar de las subidas, tampoco mostraban pasión, precisamente. Este indicador podría ser de lejos un trocito de lo que hacemos en el mundo hedge fund. Como ven, es bastante coherente. Al final, el mercado es muy complejo, hay muchos actores ahí, a nosotros solo nos interesan los fuertes de entre los fuertes, porque son los que más marcan la pauta, ¿no? Y hay que bucear por ahí en busca de muchas cosas. Bueno, empezamos con la clave número 4 de Cajón Desastre. Lo primero, vamos a repasar cómo ha quedado la semana por sectores y demás. Bueno, vamos a ver la tabla de Ryan Detrick, que va muy bien por el tamaño, porque las otras tablas que encuentro de resumen de la semana son enormes y no me caben nunca. Vamos a empezar por índices. Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Cómo van en la semana? Aquí lo tienen, repetido. Nos faltaba el Russell 2000, que ha bajado el 2,71%, lo ha pasado mal, pero también es el que más ha subido en lo que va de año. Como pueden ver aquí, la última columna, lo que se ha subido en el año. El Russell lleva mucha subida, pues ha bajado 2,71. El MSCI EAFE, este índice lo que mide son bolsas internacionales con un gran predominio, o sea, excluido Estados Unidos. Esto tiene un gran predominio de Europa, así como un 75% Europa, 25% Asia, y el resto son bastante irrelevantes. Bueno, pues el índice EAFE de bolsas internacionales ha terminado la semana en 0,27%. Como vemos,
los problemas de Wall Street no se contagian con tanta facilidad como antes al resto de bolsas, ni muchísimo menos en Europa. A nosotros nos sigue pareciendo Europa mejor colocada. Ahora mismo, personalmente, de las posiciones que tengo en renta variable, la posición más alta ahora mismo es en Europa. A ver, si sumamos S&P 500, Nasdaq y Russell, no. La suma de los tres, si consideráramos que eso es bolsa de Estados Unidos, es bastante mayor. Pero digamos, a nivel individual, es más alta que la que hay en el S&P 500 o en el Russell o en el Nasdaq, es muy baja. Rectificar es de sabios, ¿no? Todo tiene su momento. Europa ha estado mucho tiempo que era muy poco interesante, pero ahora está bastante interesante y no está saliendo mal esa posición y hace que no que estos bandazos duros que está teniendo Wall Street a la baja pues se puedan asumir con más calma. Bueno, pues 0,27, 4,83 en el año, y el MSCI de emergentes, de bolsas emergentes, ahí nosotros también tenemos algo, pues 0,03%. Voy a agrandar, como ya no hace falta que veamos esta, voy a agrandar para ver el resto. Por sectores, en el S&P 500. Esta lectura siempre a mí me parece muy interesante. Vamos a fijarnos en la semana y en el año. Materiales básicos, utilities, industriales, inmobiliario, mal, todos mal. Financieros, muy mal, a pesar de que les ha favorecido la subida de rentabilidades de los bonos. Pero en la semana muy mal. Ahora, eso sí, en el mes bien y en el año los mejores, 16,03%, mientras que utilities y consumo pues lo está pasando muy mal. Muy mal. Fatal esta semana, de pesadilla, el sector de energía, normal, porque llevaba subido el 30,91%, y en la semana pues se ha dado el batacazo después de que el petróleo, que habrá que darle luego un vistazo desde el punto de vista técnico, el petróleo se ha caído una burrada. El jueves se cayó casi el 9% y claro, destrozó literalmente a este sector, menos 7,65%, nada menos. Pero claro, aún lleva en el mes un 7,22%. ¿Qué le pasó al petróleo? Pues a estas alturas no está muy claro del todo. Fue una confluencia de cosas. La caída del petróleo viene por... aquí lo tienen, gráfico, leñazo de mucho cuidado y que solo le paró la media de 50, que si no hubiera sido mucho peor. Bueno, parece que es una confluencia de cosas. El petróleo estalló a la baja cuando se publicó el jueves que la región de París y diversas zonas de Francia quedaban confinadas. Un mes, otra vez. Petróleo tonto no es el mercado y sabe que eso supone que la demanda de petróleo en Europa pues va a ser más baja de lo previsto, y Europa es muy grande. Europa es una de las áreas más importantes de consumo de petróleo. Seguramente será la segunda después de Estados Unidos, no sé, no tengo unas cifras, pero sí, a ojo, no andaremos muy lejos de eso. Evidentemente, pues esto afectó. También afectó que durante la semana, y ya lo digo y me lo ahorro decir luego en el apartado macro, Biden ha tenido dos encontronazos. Si alguien esperaba que fuera una especie de Biden el pacificador, pues la lleva clara, porque está siguiendo muy la línea de Trump, excepto en una cosa, que Trump era tremendamente condescendiente con Rusia y Biden no. Y Biden ha llamado esta semana asesino a Putin y se ha liado la de Dios es Cristo. Porque Putin, pues ya lo conocen, es un personaje de colección, a tenerlo ahí, menudo elemento. Y bueno, yo este personaje lo he vivido en mis carnes. Ya saben que tuvimos muchos años una ONG en Ucrania, atendíamos a la misión que tenía allí Sor Antonia, unas monjitas que tenían una casa con niños, y estuvimos ahí unos años ayudándole, y la misión se fue a la porra cuando este caballero decidió invadir por sus santas narices un trozo de Ucrania y montar una guerra, fomentar una guerra, financiar una guerra que desangró al país y le hizo mucho daño a los niños también. Yo es un personaje que lo siento, pero no
y bueno, ahora recibiré correos, yo diga lo que diga, siempre me mandan correos, que es un señor magnífico y un gran... Pues mire, no lo trago, ¿qué quieren que les diga? También tengo derecho a opinar y esto no es un análisis económico, esto lo digo como persona. Yo a ese tipo no lo trago. Entonces, pues... Pues nada, Biden le llamó asesino. Entonces Putin, que es una persona pues muy agresiva, políticamente hablando, pues ha prometido devolverle el golpe, le ha pedido que pida disculpas en público, él ha dicho que no piensa disculparse, todo esto viene por un rifirrafe por armas químicas. El caso es que bueno, pues hay unos rumores en el mercado, no sé hasta qué punto son ciertos o no, pues que dicen que podría ser que Putin declarara una especie de guerra del petróleo a Estados Unidos para hundir a los productores de esquisto o de crudo no convencional. Ya saben, esta historia es muy vieja. Arabia Saudita ya lo intentó quitarse de en medio la competencia que le hacían ese tipo de empresas, por una razón muy sencilla, porque ellos, los productores tradicionales, pueden trabajar con márgenes más estrechos, pero el crudo no convencional es más caro de extraer y si los precios bajan mucho, pues los liquidan. Y Arabia Saudita ya intentó liquidarlos. Lo que pasa es que esto es como abrir la caja de Pandora. Luego lo que se sale no hay quien lo meta dentro de la caja. Y Arabia Saudita pues se le fue el tema de las manos y provocó un crash en el mercado que los primeros afectados pues fueron ellos. Ahora hay rumores de que Rusia podría hacer lo mismo. México por su parte también ha subido la producción de petróleo y bueno, pues se juntaron un montón de cosas que provocó pues que la semana haya sido muy negativa en el sector de energía. Los ganadores, pues tenemos 0,24 en consumo staple, 0,24, aunque consumo discrecional bajó 0,15, bueno, poca cosa. Cuidados de la salud 0,36, servicios de comunicación 0,56. Al final los peores sectores del año pues es este mismo sector de consumo que baja 2,17, las utilities muy lastradas por la subida de las rentabilidades de los bonos bajan 0,82 y tecnología de la información, pues las grandes tecnológicas las están pasando moradas con menos 0,56. Los grandes ganadores, pues ya lo hemos dicho, servicios financieros 16, nada menos, servicios de comunicación 8,74, energía 30,91. Y luego ya, pues en commodities y materias primas, pues tenemos el índice Barclays de bonos agregados, mal, una semana mal, como todos los bonos lo están pasando mal, y muy mal en el año, menos 3,66. Bueno, municipales, alta rentabilidad. Curiosamente, los de alta rentabilidad están aguantando. Es un poco absurdo, ¿no? Porque si hay mayor sensación de riesgo, los de alta rentabilidad suben, es una cosa rara. Es como si estuvieran atacando más a determinados sectores, pasa un poco como la bolsa, ¿no?, que a otros. El petróleo, pues la semana catastrófica, menos 6,17%, pero a pesar de eso, pues 3,92% de ganancia en el mes y 26,88% de ganancia en el año. Gas natural mal, menos 2,38, y el oro por fin ha tenido una semana de recuperación, más 0,91, pero el año sigue siendo nefasto, con menos 8,19, y fíjense qué divergencia más curiosa con la plata. La plata ha tenido la semana más o menos igual, el mes, bueno, algo peor que el oro, pero en el año la plata prácticamente no baja y el oro baja 8,19, es decir, que normalmente los metales preciosos van bastante a la par. Últimamente la plata tenía el spread contra el oro muy desfavorable, está reduciendo spread. Hay mucha gente que trabaja ese spread, es un spread graficable y con el que se puede trabajar muy bien, además con un análisis técnico muy noble. Con un gráfico de un spread se puede trabajar exactamente igual como si fuera el gráfico de Telefónica, eso da lo mismo. Entonces, bueno, pues el oro está muy afectado a nivel particular. Además, hoy tienen puesta en la página la previsión que acaba de hacer JP Morgan esta misma noche y está súper bajista en el oro. Y no es el único banco de inversión que está bajando gravemente las previsiones. Miren la previsión que acaba de dar JP Morgan para el oro a finales de año, 1.550, ¿eh? 1.550 y está
a 1741, es decir, que lo ve con una caída de 20 pares de narices. No sé, aquí cada uno da una previsión y luego acierta o no, pero cuando estos grandes bancos de inversión dan previsiones tan bajas es porque ven unos fundamentales muy torcidos. Y ojo, porque para el año 2022 mantiene el objetivo de 1350. O sea que yo personalmente tengo unas posiciones mínimas en oro, me da igual lo que dicen los modelos desde hace tiempo, nunca las aumento, son muy pequeñitas, muy testimoniales y desde luego que no tengo ningún interés mientras no se vea un cambio de situación en meterme en berenjenales, para nada, ¿eh? No tengo ganas de líos ahora mismo con los metales preciosos. Bueno, pues creo que tenemos aquí un repaso bastante completo de lo que ha sido la semana pues en los mercados globales. Claro, para mi estilo de inversión, por ejemplo, pues en renta variable torcido Estados Unidos, se te compensa un poco por el resto de posiciones, materias primas bastante regular, pero te salva un poco el oro y en bonos más. Bueno, al final tienes que hacer el mezclote de todo, ese es mi trabajo con mi estilo de inversión, ¿no? No siempre, lo ideal es cuando está todo en verde, que todo el mundo ha subido, ¿no? Pero eso esta semana no ha sido así. Otra clave 4 de la semana, bueno, seguimos en un mercado que es un mercado absurdo, ¿no? Un mercado donde ya con un Bitcoin, pues al final te podrás comprar un piso, exactamente igual que con los tulipanes. Como bien dijo Bank of America, hay una serie de cosas que hacen que el Bitcoin pues tenga su enjundia y demás, pero al final su principal factor alcista es que está alcista, o sea, es así de absurdo. O sea, el principal factor para comprar Bitcoin es que no para de subir. Pero como los tulipanes, pero claro, esto es cuestión de timing. Los tulipanes, hubo quien se compró la casa con los tulipanes y luego a los 2 años no valía ni para comprarse el cenicero de la entrada. Pero si te mueves rápido, eso es lo que todo el mundo pretende, moverse rápido dentro de esto. Bueno, pues en el mercado de valores está pasando igual. A mí esto me preocupa mucho. Lo débil gana. Estos son lo que está en azul, el histograma azul es las acciones con balances débiles respecto a las acciones con balances fuertes. ¿Lo que es esto? Esto no es muy normal. Se vio una vez en el año 2009 cuando salíamos de la crisis. Parece que esto es, digo yo, por similitud, que debe ser algo normal en las salidas de las crisis, pero no confíen en que esto dure mucho. De hecho, en el 2009 no duró. Aquí los que están ganando son los que peor van. Esto es un poco absurdo, ¿verdad? En fin, a tener en cuenta. Otro factor que yo francamente creo que se ha desmadrado es el tema de las SPAC en Estados Unidos. En Europa esto no se lleva aún, no se lleva demasiado, pero en España no se lleva nada, porque se le está pidiendo a la CNMV que lo autorice. Esto se ha ido de las manos. Una cosa es que pueda tener una utilidad, esto sí que es una cosa que sí, que está bien, es útil, ¿no? Compañías que se crean para recaudar fondos y comprar o invertir en otras compañías, pues está bien. Pero lo que parece ya que se está yendo un poco de las manos es el volumen que está empezando a acumular y este año no llega ni a 3 meses, ya se ha sacado al mercado más papel de estas compañías que en todo el año 2020, ¿no? Es posible que esto vaya un poco demasiado deprisa y como suele pasar, pues ya debemos tener montones de SPAC que son timos directamente o aventuras financieras de muy dudosa rentabilidad, porque no puede ser que esto sea tan maravilloso con estas cantidades de dinero tan enormes que se está invirtiendo. Así que mi recomendación sería las SPAC en sí mismo no son malas, pero hay que empezar a seleccionar porque está saliendo demasiada y no puede ser. Esto me recuerda como a Finsa y los sellos. Yo como aficionado, lo he contado muchas veces, como aficionado a la filatelia, a mí por un amigo comercial de Afinsa que me calentó la cabeza de una manera, bueno, yo siempre he sido filatélico y numismático, me gustaba, conocía muy bien los sellos
Y bueno, por no oírlo, pues me abrí una cuentecita con ellos, pero a diferencia de lo que hacía la mayoría de los clientes, yo sí que pedí los sellos, esos que se suponía que respaldaban el dinero que acababa de meter. Metí los sellos y, o sea, me dieron los sellos y bueno, casi me muero del susto. Los valoré y no valían ni la décima parte del dinero que yo había puesto. Entonces me fui, pedí que me devolvieran el dinero, les dije que eso era un fraude, me dijeron que de ninguna manera, que yo ya había metido el dinero y me tocó irme a la Policía Nacional. Lo recuerdo perfectamente y hace un montón de años, porque cuando, bastante antes de estallar el lío de Afinsa y todas estas compañías que se montaron alrededor, y me fui a la Policía Nacional, me dijeron que estaban hartos ya del tema y un sargento que había allí en la Brigada de Delincuencia Económica me dijo, dice, mire, dice, mi consejo, vaya con mi tarjeta y se la enseña a la directora de Afinsa, que entonces yo estaba viviendo en Alicante en aquella época y se la enseñé y me dijo la directora inmediatamente, digo mire, si no me devuelve el dinero, aquí tiene la tarjeta, el siguiente viaje que voy a hacer es a la Policía Nacional y esta vez sí que voy a poner una denuncia por estafa. Bueno, voy a consultar con la central y al día siguiente me devolvieron el dinero. Esto es un poco igual. Igual que era imposible que hubiera tantos sellos en el mundo como para poder invertir tantos millones y miles de millones en filatelia y que fuera rentable, además que la filatelia no es tan rentable ni se mueve así, la numismática tampoco, el que quiere iniciar colecciones de este tipo para ganar dinero la lleva clara. Eso es lo que he aprendido yo en todos los años que llevo como filatélico y como numismático aficionado, ¿no? Entonces, pues esto es igual. No hay tanto pastel en el mercado para que tanta SPAC sea rentable. Es un poco como lo de Afinsa, así que pues precaución. Aunque esta encuesta no me da mucha fiabilidad, bueno, hace tiempo que no la comentamos, me ha gustado bastante este gráfico. Es la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales y está muy bien estudiado este gráfico de Reuters porque se ve el número de alcistas, que está en azul, ahora mismo hay muchos alcistas, ha llegado a estar bastante peor, y el número de bajistas, que es la línea naranja. Como vemos, prácticamente no hay bajistas en el mercado está, según esta encuesta, que ya digo que últimamente es regular de fiable, pero según esta encuesta está súper sobrecomprado, realmente lo está. Realmente estamos muy súper sobrecomprado, ¿no? Y en esta especie de oscilador azul clarito aparece el spread entre alcistas y bajistas. Bueno, pues como vemos, llevamos ya una larga temporada donde el optimismo pues es rampante. Me ha parecido interesante pues para que se hicieran una idea de cómo están las cosas a este respecto. Bien, vamos a pasar a la clave número 1 de la semana, que esta semana es la vital. Ya saben que la 1 siempre es macro, la 2 es mercado interior, la 3 es análisis técnico y la 4, que es la que acabamos ya de ver, pues cosas varias, cajón desastre. Macro. Tela marinera. Vamos a empezar por la más fácil y vamos a dejar el lío de la inflación, el lío de la Reserva Federal y el lío de los bonos, que va todo unido y que es lo que más mercado está moviendo ahora, para el final. Empecemos, por ejemplo, pues con algo más sencillo como el tema de las vacunaciones. El tema de las vacunaciones es absolutamente vital para el mercado, absolutamente vital, y hay una gran diferencia a ambas orillas del Atlántico. Estados Unidos va mucho más rápido que Europa en las vacunaciones y esto mueve mercado, y mucho, y condiciona mucho al mercado. En este caso, para bien. Y también condiciona las previsiones sobre datos macroeconómicos. Biden dijo que... se me ha olvidado antes decir una cosa, y es que Biden no solo esta semana ha tenido lío con los rusos, que me he quedado a medias, sino también con los chinos. Han tenido una reunión donde se han vuelto a echar los trastos a la cabeza y parece que iba a llevar una política muy continuista con Trump. Tanto criticarle y ahora lleva la misma política con los chinos, pero en fin, es lo que hay. Bien, como decía,
ambas orillas del Atlántico diferente. Biden dijo que iba a conseguir que todo el mundo tuviera vacuna para este verano y todo parece indicar que lo va a conseguir. Mientras que aquí en Europa no están siendo las cosas así. Yo la verdad es que hay algo que no entiendo. ¿Ustedes oyen hablar en Europa de alguna vacuna que no sea la dichosa vacuna de AstraZeneca? Una vacuna que desde el minuto 1, desde ya en la fase de estudio, era la que más daba que hablar y aún sí... Es que no se habla de otra cosa, no hablamos nada más que de AstraZeneca. ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay más vacunas? No podemos recurrir a otras vacunas, tenemos que estar con esta que es conflictiva, con razón o sin ella, pero no lo sé, es que siempre está de titular en la prensa, la vacuna de AstraZeneca, siempre está de titular. En Estados Unidos no dependen tanto de esta, por lo visto, no sé, porque están corriendo a toda velocidad. Aquí, AstraZeneca, al margen de las dudas sobre que funcione o no funcione, que no lo sé, a mí desde luego lo que me parece de risa es que los franceses, por ejemplo, ayer dicen que ahora no le van a poner AstraZeneca a menores de 55 años, cuando hasta ahora era al revés, que no se la podían poner a mayores de 55 años. Desde luego que dan una confianza en los responsables sanitarios europeos de miedo, ¿eh? O sea, primero era una vacuna que no se podía poner a mayores de 55 años y ahora es una vacuna que no se puede poner a menores de 55 años. Yo no entiendo ni jota ya de todo esto. El caso es que aquí tenemos, por lo visto, pues una dependencia de esta gente de AstraZeneca hasta el trigémino. Parece que no existen las otras vacunas y esto, además, unas farmacéuticas que Europa no ha sabido gestionar el tema y directamente nos han tomado el pelo las farmacéuticas. Y una de ellas AstraZeneca, que es la que menos está cumpliendo, encima de que es la vacuna más polémica, no sé si con razón o sin ella, pero encima de eso es que no están cumpliendo. Y ahí sí que puedo opinar. Económicamente hablando, lo que han cometido, francamente, a mí me parece, no sé, bastante poco defendible. Ellos se comprometieron, y los demás igual, pero es que especialmente AstraZeneca, que se comprometieron a entregar unas dosis, unas cosas, unas historias, firmaron unos contratos y ahora se están pasando los contratos por el arco del triunfo. Y eso es muy reprobable. Y los otros, pues en menor medida igual, tampoco están cumpliendo para nada lo que se comprometieron. También muy mala gestión por parte de Europa porque regateó, firmó los contratos muy tarde, les pagó menos que los demás y ahora estamos teniendo las consecuencias por ahorrarnos un poco de dinero a nivel europeo, jugando un poco ahí con la salud de las personas. Aquí lo ha hecho mal todo el mundo. Lo han hecho mal los políticos. Miren, a mí me dan una confianza. Los políticos, yo creo que el que me conozca de hace tiempo ya lo sabe, impresionante, ¿a que sí, verdad? Todos. Y con esto de la sanidad, especialmente porque, bueno, que no te fíes mucho de ellos, ni de los españoles ni de los europeos, me fío yo un pelo. Que no te fíes mucho de ellos para cuestiones de economía y demás, pues bueno, pero es que ahora ya son cuestiones de salud. Miren, yo he visto a mi madre morir, y no precisamente por una brillante gestión de los políticos españoles en este caso, porque mi madre era española. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Ya no estoy bromeando con este tema de que no me fío de toda esta gente, es que no me fío nada, porque es que yo asocio mucho la mala gestión que se ha hecho en Europa y en España de la pandemia con lo que le ha pasado a mi madre. ¿Qué quieren que les diga? Yo me enciendo y ahora vuelvo a hablar como ciudadano. Cuando veo cómo murió mi madre, cuando veo a estos descerebrados con las fiestecitas, con los botellones, con no sé qué, y a unas autoridades que permiten que vengan extranjeros aquí a montarnos fiestas cuando nuestros mayores están muriendo. Venga, hombre, ¿pero esto qué es? No sé. Bueno, no quiero calentarme con esto porque yo, desde lo de mi madre, pues estoy muy enfadado con este tema. Perdonen que use este medio, que no debería hacerlo, para desahogarme a veces. Bueno, yo siento me gusta comunicar fluidamente con ustedes, quieren que les diga, y a veces pues también me gusta decir alguna cosa personal. Bueno, vamos a olvidarnos de mis opiniones personales. El caso es que la gestión de la vacunación en Europa es un caos, entre unos y otros. El caso es que ninguno de mis familiares mayores de 80 años, y tengo muchos, estamos a 20 de marzo y aún no han vacunado a ninguno. A ninguno. Mayores de 80 años. Venga a presumir de qué bien van las campañas de vacunación. Pues a mí no me han vacunado ningún familiar mayor de 80 años. Y al único familiar mayor de 90 años que han vacunado, ya estamos hablando de 90, ¿eh? Ahí sí. Ahí a una señora de la familia que la vacunaron la semana pasada, con 90 años.
Si aún estamos ahí, yo no sé lo que nos va a costar llegar a eso que está prometiendo Ursula von der Leyen día tras otro, de que este verano el 70% de los europeos estaremos vacunados. Ojalá acierte, pero ya tenemos que correr, porque estamos a finales de marzo y esto no va bien. Con lo cual, ¿qué pasa? Que económicamente hablando, que es de lo que se trata, económicamente hablando, pues tenemos que ver que esto va a suponer una rebaja de las previsiones económicas que se están haciendo en Europa, imprescindiblemente. De hecho, Deutsche Bank ayer mismo bajó su previsión de Producto Interior Bruto para la eurozona este año de un crecimiento del 5,6 al 4,6 y precisamente por los retrasos en las vacunaciones. Así que este es un factor que habrá que seguir. Todos estos líos con la vacuna de AstraZeneca, pues lo que están haciendo también es retrasar más aún las vacunaciones. Seguimos en datos macro y a ver, porque es un tema muy profundo, lo tengo que enfocar bien, es el núcleo central del vídeo de hoy y yo creo que en lugar de ir por temas lo que voy a hacer es mezclarlo todo. Bien, voy a mezclarlo todo, vamos a ver. El aspecto macro más importante de la semana ha sido la reunión de la Reserva Federal, una reunión de la Reserva Federal que, como pilló a las bolsas en plena manipulación alcista por los vencimientos, muchos analistas, yo creo honestamente que se confundieron y dijeron que la Reserva Federal había tranquilizado a los mercados. Mi opinión es que en ningún momento esa reunión de la Reserva Federal tranquilizó a nadie. Muy al contrario, ahora mismo lo que yo leo en las crónicas de expertos de renta fija y de los bancos de inversión y boletines VIP y demás, es que la confianza en la Reserva Federal es muy baja, por no decir nula. La Reserva Federal ha perdido toda su credibilidad. El mercado no se cree nada de lo que dice, pero no en plan despreciativo, no me creo nada, o simplemente no les creen. Opinan que tienen una teoría sobre la inflación, sobre las subidas de tipos, sobre el tapering, sobre todo, que no es cierta. Al final nos metieron el famoso lío ese de los puntitos, el .com, todas esas cosas, .plot que diga y todas esas cosas. Y la teoría de la Reserva Federal es esta, que en 2021 el Producto Interior Bruto subirá a 6,5. Fíjense la subida tan fuerte respecto a la previsión que daban en diciembre. Esto le ha restado mucha credibilidad, que cambien de opinión en tan poco tiempo tan exageradamente. El mercado dice, ¿y si se equivocaron en las previsiones de diciembre sobre inflación, por ejemplo? ¿Cómo sé yo que no se están equivocando otra vez en las previsiones que hay ahora? Bueno, en Producto Interior Bruto suben 2 puntos y pico para el 2021. El 2022 lo dejan igual, más o menos, suben un poquito, 3,3, y el 2023 lo bajan un poquito, 2,4 a 2,2. Paro, bueno, no lo veo muy relevante, y este sí que nos importa. PCE, inflación. Siempre les decimos que la Reserva Federal, el indicador que siguen para medir la inflación no es el IPC, es el PCE, que es un dato que se saca de los ingresos y los gastos personales. Literalmente esto es un acrónimo de gastos personales de consumo. Es lo que significa el PCE este famoso. Y de hecho lo ponen claramente que ese es el indicador que están mirando. Bueno, pues inflación 2,4, cuando en diciembre hablaban del 1,8, ya está por encima del objetivo del 2, atención, pero según su teoría, esta inflación será transitoria y para 2022 habrá bajado al 2, solo una décima más de lo previsto, y para el 2022 estará en el 2,1. La subyacente, pues algo por el estilo. 2,2 este año, 2 el siguiente, 2,1 al siguiente. La subyacente, ya saben que ahí se quita cosas como alimentación, energía y todo ese tipo de cosas. Proyección de fondos federales, ninguna subida de tipos en 2021, ninguna subida de tipos en 2022, ninguna subida de tipos en 2023.
Esto es lo que dice la Reserva Federal. ¿Pero qué dice el mercado? El mercado no cree nada de esto que pone aquí. Los derivados sobre productos monetarios, que son la fuente más fiable de ver qué piensa realmente la mano fuerte de la realidad, porque son derivados en los que no entran los particulares, ahí solo entran manos fuertes, descuentan ahora mismo, a fecha de cierre del viernes, una primera subida de tipos de interés en algún momento del segundo trimestre del 2023 y 2 subidas de tipos de interés en el año 2023. O sea que no creen lo que está diciendo la Reserva Federal. E incluso en algunos momentos de la semana pasada se llegó a descontar una primera subida en diciembre del 2022 y 3 subidas en 2023. Ya ven qué divorcio tan grande hay entre los mercados y lo que dice la Reserva Federal. Pero lo peor no está aquí. Lo peor está en lo que aquí no pone, que es la QE, las compras de bonos que están haciendo. Unas compras de bonos con mucha polémica, como ahora veremos. Porque el lío que hay en la curva de tipos de Estados Unidos es espectacular. Veamos. La Reserva Federal, aquí no lo pone, pero lo dijeron de palabra y Powell lo dijo también, dice que no va a haber tapering durante mucho tiempo. No precisan la fecha. Durante mucho tiempo se supone que, como han hecho previsiones hasta el 2023, no habrá tapering hasta como pronto el 2024. El mercado no cree ni una palabra. El mercado descuenta tapering, en finales de 2022, como mucho principios de 2023. Y como la Reserva Federal está obligada a anunciar el tapering con mucha anticipación, de hecho Powell lo prometió y no dudamos que cumplirá su palabra, dijo que cuando la Reserva Federal viera que se puede acercar el momento del tapering, con varios meses de anticipación lo avisarían. Bien, pues lo que descuenta el mercado es que este verano la Reserva Federal tendrá que anunciar el tapering. Y este verano está ahí, estamos a finales de marzo. Ahora mismo estamos asados otra vez de calor. El verano está ahí. ¡Ojo! ¿Cómo va a reaccionar el mercado cuando empiece ya a verse claro que la Reserva Federal, si es que están acertando las previsiones de mercado, claudica y va a anunciar el tapering? Muy bien, no parece que se lo vayan a tomar. Esto cada vez recuerda más pues, a las rabietas estas que tuvo el mercado en el 2013, cuando, en fin. El caso es que, bueno, pues este es un tema muy importante. Al mercado no le gusta que quiten los tapering. Ya hemos puesto, no vamos a hacer el vídeo más largo, que ya es bastante largo, pero cualquier lector de la página o seguidor de estos vídeos de las 4 claves de la semana, hemos puesto infinidad de vídeos, de gráficos y de cosas en los que se ve cómo el mercado reacciona muy mal en todos y cada uno de los intentos de rebajar las compras de las QE. Eso es, incluso reacciona mejor a subidas de tipos que a eso. Eso para el mercado es muy importante. Y ahora vamos al nudo gordiano de la cuestión. Un mercado que empieza a anticipar un tapering, que empieza a anticipar subidas de tipos y la Reserva Federal no. La Reserva Federal está haciendo una apuesta clara. Si acierta, los mercados se han equivocado y tendrán que retroceder y tendrán que subir mucho los bonos y seguramente pues subirán también las bolsas. Pero sobre todo los bonos. La Reserva Federal aquí lo tienen bien claro. Apuesta a por una inflación contenida durante 3 años. A pesar de lo que se está diciendo, es que uno se lee titulares, Morgan Stanley el otro día hablaba de inflación incontrolada. Hablaban algunos bancos de inversión de que podría llegar la inflación al 4 y demás. Pero la Reserva Federal dice que no. ¿Por qué dice que no? Es vital que veamos por qué la Reserva Federal está diciendo que no. Pues a lo mejor tiene razón, o a lo mejor no. Eso lo tendrá que valorar cada uno, pero vamos a darle datos para que lo puedan valorar. Y para ello nos vamos a ir a un artículo muy bueno
que ha publicado la web Zero Hedge. Ya saben que a mí me gusta mucho seguirla, bastante irreverentes, bastante duros a veces, pero bueno, se saca información muy buena. Miren, este artículo que le he dado al traductor del Google, o sea que la traducción es de aquella manera, que pusieron ayer, que traducido es las cosas están fuera de control, hay escasez de todo y los precios se disparan. El artículo es buenísimo, porque, a ver, miren esto. La Reserva, la Reserva Federal está diciendo que la inflación es transitoria, ¿no? Esto también lo dijo aquí. Esta gente de Zero Hedge así le mete el dedo en el ojo a la Reserva Federal porque aquí lo dijo, que era transitoria. Y esto fue en los años 70. Y claro, en plan sarcástico ponen aquí, dicen, no, no fue tan transitoria, ¿no? Ya no es tan transitoria, ¿no? Bueno, por un lado, es cierto lo que dicen aquí, que o sea, que la apuesta que está haciendo la Reserva Federal es tremendamente arriesgada. ¿Por qué? Pues porque la inflación cuando se escapa es muy difícil. Otra vez pongo el símil de la caja de Pandora. Cuando abre la caja de Pandora, todo lo que se escapa de ahí, luego no hay quien lo meta dentro otra vez. La inflación es exactamente igual. Es algo realmente peligroso. Es muy peligroso. Entonces, la Reserva Federal apuesta porque no va a pasar esto. Es una apuesta muy arriesgada, ¿eh? Si se equivoca, puede ser que por si acaso se está equivocando, esté consintiendo, porque yo no termino de entender por qué lo está consintiendo, que los tipos de interés a largo plazo se estén disparando de la manera que lo están haciendo, para de alguna manera sí tomar algunas medidas contra un posible repunte de la inflación inesperado. Pues no lo sé. Miren, la curva de tipos de Estados Unidos ahora mismo es un galimatías, porque al no haber renovado esta semana la SLR, que eso fue una de las noticias macro más importantes de la semana, sucedió antes de la apertura de Estados Unidos de ayer, pues la curva de tipos se ha vuelto loca. Miren, por la parte corta tiende hacia los tipos negativos. Ya muchos productos a muy corto plazo, un mes, repos y demás, están muchos días con rentabilidades negativas. Y eso va a ir a más después de lo que ha hecho, después de no haber renovado la SLR. Sería muy largo de explicar, vamos a dejarlo ahí. Eso va a fomentar que la parte corta de la curva de tipos esté negativo en muchas ocasiones y lo va a fomentar más. Y sin embargo, está consintiendo que la parte larga se le esté yendo de las manos, con una caída absolutamente brutal de los bonos, unas ventas brutales y con unas rentabilidades que no paran de subir y que están poniendo nervioso a todo el mundo. Y están diciendo por un lado que los tipos de interés van a permanecer en cero y por otro los tipos de interés están subiendo delante de sus narices, están subiendo aquí. Esto es el gráfico de rentabilidades, perdón, de cotizaciones. El gráfico de rentabilidades, que es el que interesa, está justo al revés. O sea, es que las rentabilidades están disparando de una manera... O sea, usted está diciendo por un lado que los tipos de interés no van a subir, ¿y esto qué es, señor mío, de mi vida? Esto es que se le están disparando los tipos de interés. Además, los que más daño hacen a las empresas. Por un lado está castigando a los ahorradores con los tipos a corto negativo y por otro lado está machacando a las empresas con los tipos a largo y el daño que está haciendo esto en las carteras de los grandes bancos, de los grandes fondos de pensiones y de mucha gente, ¿no? ¿Cómo se digiere esto? ¿No sería más lógico comprar menos en la parte larga de la curva de tipos y comprar más, la parte más corta, perdón, y comprar más en la parte larga y tener la curva un poco menos empinada y un poco más controlada? El Banco de Japón está controlando la parte larga de la curva de tipos. Ayer mismo lo dijo, que iban a seguir controlando la parte larga de la curva de tipos, porque no puede ser, porque tú lo que no puedes estar diciendo
que mantienes los tipos bajos de la economía para ayudarla y que por otro lado se te esté yendo los tipos por ahí. Yo no lo entiendo, no sé qué están haciendo, no lo sé. Ya la actitud es rara, cada vez que intervienen es como si lanzaran un mensaje al mercado: estáis solos en los mercados de bonos a largo plazo, ya os arreglaréis y allá vosotros con el problema. No, allá vosotros no, el problema es de la Reserva Federal, el problema es de la economía de Estados Unidos. Es muy difícil de entender este lío de qué va. Yo no lo termino de entender, francamente. Entonces, estamos un poco en ver por qué la Reserva Federal entonces dice que la inflación va a ser temporal. Pues miren, porque la inflación que tenemos ahora, y este artículo lo resume a las mil maravillas, no es una inflación clásica producida por una fortísima demanda de productos, bienes y servicios. Ahí está la clave. No es por eso por lo que está subiendo la inflación. La inflación está subiendo por el lado de la oferta. Está subiendo por el lado de la oferta. Y como eso es anómalo y es una situación que puede ser que sea cierto, que sea transitoria, debería ser lo normal que fuera transitoria, porque esa inflación por el lado de la oferta viene por el lío que se ha montado por el virus, que ha provocado un gravísimo problema de cadenas de suministros. Y de ahí viene la subida de precios. Entonces, igual que critico muy duramente a la Reserva Federal cuando hace las tonterías que hace en los mercados de bonos, por cierto, respecto a la SLR, tienen un artículo en portada donde se ve, bueno, vamos a verlo, donde se ve que puede ser que parte de los nervios que hemos visto en los mercados de bonos en los últimos tiempos hayan venido precisamente porque se estaba descontando por anticipado que no iban a subir, que no iban a renovar la SLR y los operadores primarios estaban vendiendo bonos pero vamos, a manos llenas, como se ve en este gráfico. Las ventas de bonos de los operadores primarios han sido brutales. Más de 80.000 millones de dólares en solo 15 días, y todo el mundo cree, es la mayor venta en muchos años, y todo el mundo cree que esta anomalía viene porque estaban curándose, poniéndose la venda antes que la herida, pensando que no iban a renovar la SLR, que al final ha sido así. Entonces, pudiera darse el caso que esta gente deje ya de vender y que, como decía Reuters ayer, el titular real ya era solo ruido porque las tenencias de bonos del Tesoro, los operadores primarios han caído drásticamente en las últimas semanas, así que creo que ya ocurrió. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta también. Bien, entonces estamos diciendo que esta es una inflación rara porque viene del lado de la demanda. Miren toda esta colección de comentarios que ha recopilado esta web de Zero Hedge. Las cosas ahora están fuera de control, todo es un desastre y estamos viendo una escasez a gran escala, equipos eléctricos, electrodomésticos, componentes, las cadenas de suministro están agotadas, los inventarios a lo largo y ancho de la cadena de suministro están vacíos, los plazos de entrega aumentan. Esto está distorsionando a los ISMs. Estamos viendo unos ISMs. Ayer mismo se vio un dato de la Reserva Federal de Filadelfia al nivel más alto de 1973. Todo este tipo de datos tienen un problema. Los ISMs tienen un problema y los PMIs también. Y es que consideran un factor positivo el hecho de que los plazos de entrega sean muy altos. Porque cuando la economía va bien, eso es signo de que hay mucha demanda y los proveedores tienen problemas, tienen que fabricar más para poder atenderla, y eso se considera un signo positivo. Pero es que ahora es al revés. Los plazos de entrega son dilatados, no porque la economía vaya bien, sino porque hay un desastre a ese nivel por culpa de lo que ha pasado con el COVID. Entonces los datos de ISM y de PMI están saliendo más altos de la cuenta porque se está teniendo en cuenta los plazos de entrega a los proveedores, y eso deberían modificarlo temporalmente, pero no lo hacen. Lo que cuenta, cuanto más altos suban los datos, mejor, propaganda, los políticos felices, esos políticos tan maravillosos que tenemos, esta generación maravillosa de políticos que tenemos a nivel mundial. Los precios aumentan
y la demanda aumenta. Se espera que la congelación profunda en la costa del Golfo provoque la pandemia del coronavirus nos está afectando en términos de tener material para construir de proveedores locales. Se siente una sensación de urgencia con respecto a los nuevos pedidos. Y además, por si fuera poco, hay otro problema. Miren lo que dice Harnett hoy precisamente, luego lo veremos en su paper. Dice, cita este comentario: nuestra cadena de suministro mundial y nuestra capacidad para ofrecer productos y servicios se ven significativamente afectadas por el aumento de precios resultante de la escasez de mano de obra y de materias primas, las demoras en la fabricación y las interrupciones del tránsito. Es que también hay problemas en el transporte de los productos. También hay problemas. El problema se ha vuelto tan agudo que varias de las encuestas comerciales regionales de la Fed plantearon preguntas específicas sobre las interrupciones de la cadena de suministro en los últimos meses. Como muestra el gráfico a continuación, la mayoría de las empresas manufactureras informan que las interrupciones de la cadena de suministros están afectando negativamente a la producción. 38% de empresas de la encuesta de la Fed de Atlanta dijeron que las demoras eran moderadas a graves, 49% dijeron que habían aumentado significativamente los precios de los insumos. Bueno, el problema está entonces que hay problemas serios en la cadena de suministros y en el transporte. Aquí en el artículo sigue hablando de todo este tema. Y, por ejemplo, hay que recordar lo que está pasando con la automoción. La automoción no tiene semiconductores para fabricar y muchas cadenas de producción se están parando. Sin embargo, a pesar de eso, uno de los protagonistas de la semana con total mérito es la subida de Volkswagen, que ha sido decisiva para que el DAX se haya portado bien y que las bolsas europeas lo hayan hecho mejor. Fíjense qué subidón de Volkswagen. Bien es cierto que el último día, ayer, corrigió y cayó un 14-24%, pero miren lo que ha llegado a subir. El sector de automoción ha sido protagonista indiscutible en las bolsas europeas. Sector de automoción esta semana, ahí lo tienen. Tremendo. Y de cabeza la gran resistencia de muchos años atrás. Este es un gráfico mensual. De cabeza a la gran resistencia. Vamos a ponerlo en gráfico diario para que se vea mejor la subida de estos días. Y lo tienen gracias a esa subida de Volkswagen. A pesar de que están cortando cadenas de suministro por esa escasez de semiconductores. Bueno. Dice Zero Hedge, con un poco de mala uva, por cierto: primero las malas noticias. Incluso si el estallido actual de inflación es verdaderamente transitorio, como promete la Fed, apostando la poca credibilidad que tiene a que la inflación se revertirá en la segunda mitad de 2021, Goldman admite que ninguno de los dos anteriores, los problemas, deberían desaparecer pronto, ya que el apoyo fiscal a los ingresos de los hogares debería mantener elevada la demanda de bienes. Un lío, porque dice, si hay problemas de transporte, si hay problemas de suministros, eso está presionando a la inflación al alza, no es la demanda quien la está presionando. Bueno, en fin, y todo el artículo sigue ahí. Dice que la Reserva Federal acaba de comenzar el experimento monetario más ruinoso de la historia de Estados Unidos. Bueno, lo que no tiene a garantía la Reserva Federal es de que, aunque ahora transitoriamente los precios estén subiendo del lado de la oferta por todos estos problemas que hemos visto y no del lado de la demanda, que la demanda no empiece a dispararse si la recuperación económica y las vacunaciones y todas estas cosas funcionan. No olvidemos que Biden les acaba de soltar con un gran despilfarro, a mi modo de ver, cada uno tiene su opinión. Yo creo que sobraba mucho dinero desde que está dando, porque es absurdo que esté dando dinero para que la gente lo meta en la bolsa. Casi 200.000 millones de dólares de los planes de ayuda acaban en la bolsa según todas las previsiones. Bueno, a mí me parece eso un poquito absurdo. Un despilfarro que se estén endeudando para eso, pero bueno, ya el caso es que les está cayendo ya a la gente una lluvia de dinero.
encima de la mesa y ahora mismo tienen más ingresos que nunca en su vida, incluso con la crisis. Pero así como un 30% más ingresos de los que tenían en promedio nunca. De las ayudas que están recibiendo a nivel particular. Si el consumo se dispara y se junta con estos problemas que hay de oferta, pues realmente muy complejo de medir. Pero quería hacer este matiz porque, claro, hasta cierto punto la Reserva Federal hace cosas raras. Por ejemplo, en los bonos es muy difícil de entender lo que está haciendo, pero a nivel de inflación, esa persistencia en que la inflación no va a subir, se está basando en eso, en que la inflación no está subiendo ahora mismo, ni parece que a corto plazo lo vaya a hacer de manera notable por la demanda, sino por los problemas de suministro, transporte, escasez y otros temas. Y eso lo considera transitorio. Claro, es que esto es primordial. Si están acertando, los bonos no van a subir demasiado en rentabilidades y el mercado lo tiene muy bien. Si se están equivocando y la demanda sí que se sobrepone a todos estos problemas por el lado de la oferta y ahí sí que se dispara la inflación en serio, las cosas vendrían mal. Y por ejemplo, Goldman, ¿qué piensa de todo esto? Pues miren, Goldman piensa que todo va a ser muy positivo. Estas son las previsiones de costing actualizadas a fecha del jueves. 4.300 en el SP500 para el 2021, 4.600 para el 2022. Como ven, es de fecha 18, o sea que esto está totalmente actualizado. Vamos a ver algún gráfico más interesante, que hay varios. Estas son sus previsiones de vacunación. Como ven, son bastante positivas y consideran que esto pues, va a ser importante. En Estados Unidos estamos hablando. La tasa de ahorro está bajando mucho, según sus cálculos. Esto tiene mucha importancia, el 26 al 13 también. Lo que quiero ver es sus previsiones de inflación. No sé si les interesa algún gráfico, pues pueden parar el vídeo, lo pueden ver con mayor calma. Me voy parando un segundo, pues si les interesa algo. Pero yo lo que quiero ver es esto. Goldman, en el fondo, está pensando lo mismo que la Reserva Federal. Este es un problema del lado de la oferta y no va a generar que la inflación se dispare mucho. Estas son las previsiones hasta 2024 y como podemos ver, cree que la subyacente, aunque se va a mover por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, opina exactamente lo mismo que la Reserva Federal, que ahora habrá un tirón, posiblemente pues porque se va a superponer los problemas del lado de la oferta con ese dineral que les va a caer del plan de ayuda a los particulares, pero opina que a finales de año volverá a estar en el objetivo de la Reserva Federal y opina que hasta el 2023 la inflación subyacente va a estar ligeramente por debajo del objetivo de la Reserva Federal y que no será hasta pasado el 2023 cuando se sitúe por encima del objetivo de la Reserva Federal, pero de una manera muy moderada que no exigiría a la Reserva Federal demasiadas acciones. Como ven, Goldman está en la misma línea de la Reserva Federal. Por eso que acabamos de explicar. Bueno, pues es lo que hay. Yo quería explicárselo y cada uno que saque sus conclusiones. Entonces, Goldman, siendo coherente con esto que está diciendo de la inflación, opina que las previsiones para las rentabilidades de los bonos americanos son estas. 1,9% para el 2021, no está tan lejos de donde está en el 1,75 casi a cierre de ayer. Esos 15 puntos básicos no son precisamente ya ninguna locura. Es decir, que Goldman lo que está diciendo es que le queda un poco de margen de subida a las rentabilidades y hasta aquí. Y de ahí no pasan. Para el 2022, 2,3. Perdón, 2,1. O sea, lo que está diciendo Goldman es que tras este subidón de la rentabilidad de los bonos queda un poco más y que nos vamos a pasar ya año y medio ya con subidas muy marginales. Esto es lo que dice aquí.
Esto es muy importante a la hora de inversión, bueno, sobre todo para mí, que toco diferentes familias y entre ellas la de la renta fija. Ya en 2022 algo más alto, 2,3, pero tampoco una locura ni un echarse a temblar, y en 2023 2,3 he dicho, y en 2024 2,4. O sea que no espera Goldman para nada que se dispare la inflación y quería que lo vieran en su propio paper porque es muy interesante. Bueno, pues este es el lío macro que hay. Como ven, me ha llevado mucho tiempo, casi media hora de vídeo, pero es que es la clave, el nudo gordiano de todo. Vamos a pasar a otro aspecto macro también muy importante, y es que el martes publicaba Bank of America su encuesta mensual entre gestores, también firmada por Harnett, entre gestores, grandes gestores de fondos de inversión. Como podemos ver aquí en la explicación, el panel en el que se basan son 220 gestores que gestionan en total 630.000 millones de dólares. Contestaron 197 que gestionaban 597.000 millones de dólares. Muy importante, antes de leer algunas cosas que quería yo destacar de este paper. Esto es una encuesta. Esto no es lo que hacen los gestores, esto es lo que dicen que piensan y lo que dicen que hacen, pero luego se ha comprobado que lo que dicen y lo que hacen no coincide exactamente, con lo cual esto es una opinión muy importante y que nos da muchas pistas, esto lo sigue todo el mercado, pero es una opinión. Bien, vamos a ver varios temas importantes, muy importantes, que creo que hay que destacar. Un segundito. Bien, lo primero es esto. Esta encuesta de aquí es absolutamente vital. Les hacen esta pregunta a los gestores. ¿Dónde considera usted que está el mayor riesgo de cola? Esto significa riesgo de cola. ¿Qué es el riesgo de cola? El riesgo de cola se refiere a las campanas gaussianas, a las colas negativas que hay a la izquierda, o hablando en plata, a grandes desplomes del mercado, digamos del 20% para arriba. Eso es lo que se consideran efectos de un riesgo de cola que se active. Es decir, cuando les preguntan qué considera usted que es el factor que podría desencadenar el mayor riesgo de cola, lo que le están preguntando es el factor que puede desencadenar un grave desplome de los mercados. Pues bueno, el COVID ya no está en primer lugar como estaba siempre desde hacía un año. Ha pasado al tercer lugar. Y ya solamente como un 12-13% dicen que el que podría generar esto es el COVID. Cuando en la encuesta del mes anterior aún había un 30%, era el primero, era el factor de riesgo de cola más importante. Bueno, pues ya no está ahí. Tampoco el factor de una burbuja en Estados Unidos preocupa ni lo más mínimo a los gestores, está aquí abajo, ni tampoco los impuestos altos, ni tampoco las grandes regulaciones. Lo que les preocupa es que haya una inflación más alta de lo esperado y el famoso tan run de los bonos del mercado de bonos. En suma, el tapering y la inflación. Ojo a esto. A los grandes gestores ya no les preocupa el COVID. Ahora lo que les preocupa es la inflación y el tapering. Noticias de más inflación de lo esperado y de más tapering de lo que se esperaba o antes, se puede cargar el mercado. Si el mercado se lo puede cargar algo, los gestores piensan que sería esos dos factores. Así que muy importante que lo tengamos en cuenta. Las expectativas de crecimiento de beneficios, como vemos, son las mayores de la historia. Esto se calcula desde el año 97, nunca habían sido tan altas, a tener en cuenta también. Las expectativas de inflación son muy peligrosas porque el dato está calculado desde el año 95 y como podemos ver, el 93% de los encuestados esperan una inflación más alta en los próximos 12 meses. Es decir, las expectativas de subida de la inflación nunca fueron tan altas como ahora. El nivel de caja ha subido, tenían un 3,8% y ahora tienen un 4%. Pero este es uno de los factores en los que la mayoría de analistas coinciden
que no están diciendo la verdad, que dicen una cosa y hacen otra. No parece, por un montón de datos que tenemos, que de verdad ese nivel de caja que tienen sea solo del 4%. No coinciden los datos. Pero bueno, es lo que dicen y es lo que hay. Teóricamente, que haya un nivel de caja bajo significa que están ya con mucho dinero puesto en bolsa y que tienen muy poco dinero para meter. Luego se considera de manera negativa. Pero no se fíe mucho de esto. Solo un 15% dicen que se está en una burbuja. Y este gráfico es importantísimo, es el más importante del estudio que les quería mostrar. Más o menos la pregunta es, ¿qué nivel de rentabilidad del bono americano a 10 años puede causar problemas graves en el mercado? Causar una corrección del 10% al menos. Pues está bien claro, ¿verdad? El 2% es el nivel, ni el 2,25, ni el 1,75, ni el 2,5, ni el 3. El mercado cree que si la rentabilidad del bono americano a 10 años sobrepasa el 2%, puede provocar una caída en vertical mínima del 10% de la bolsa. Mi opinión es que es muy difícil que esta rentabilidad pase del 2%. Y es más, yo recomendaría estrategias de pensar muy seriamente en entrar en bonos si llega a ese 2%, salvo que llegue en una situación de gran histeria, pero si va subiendo poco a poco, llega a ese nivel, no hay datos macro que avalen esa, de momento, fantasmagórica aparición de la inflación. No lo digo con ningún sentido, porque ahora mismo es virtual, esa expectativa no aparece. Pues yo creo que es un momento, va a haber muchos operadores que van a entrar largos en bonos ahí, o que van a cerrar los cortos con toda seguridad, y yo en la cartera, para mí ese es un nivel, yo procuro seguir los modelos, pero hay momentos en los que me salto un poco los modelos y ese nivel lo tengo marcado en rojo. Cuando llegue ahí puedo hacer movimientos en las ICAPs, en la cartera de renta fija, aunque no me lo digan los modelos, bastante importantes. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, los bonos a 30 años están ahí con una sobreventa extrema en el sitio donde se dan siempre la vuelta. Muy a tener en cuenta este gráfico, es lo más importante de todo el vídeo, este gráfico. Bueno, ya vamos a saltar porque tengo mucho material aún. Así que como vamos mal de tiempo, vámonos directamente al paper de Hartnett del indicador Bullenberg. Bueno, pues el indicador Bullenberg no se mueve mucho, lleva ya 4 semanas prácticamente parado. Ahí lo tienen, vamos a agrandarlo. Bueno, pues aquí tienen el reloj. Ha subido de 7,2 a 7,3, pero lleva ahí, bueno, ha estado 3 semanas en 7,2 y esta semana sería la cuarta, está en 7,3. Podríamos decir que lleva 4 semanas absolutamente inmóvil. Sigue en zona de fuerte sobrecompra, sigue diciéndonos que esta no es zona para construir cartera de renta fija, que necesitamos precios más atractivos. Bueno, tampoco está en 8, llegó muy cerca de 8, pero no termina de decantarse. Aquí tienen los componentes por familias y aquí tienen el histórico. Esta semana en los comentarios de Hartnett no se moja, Esta semana no se moja. Ya no habla de techos, ni de suelos, ni de nada. Se limita a dar unas perspectivas de mercado, hace algunos análisis macroeconómicos. Tienen traducido todo, esto es lo de Zero Hedge, aquí, en este artículo, actualización del Bullenberg 19 del 3 de 2021, tienen traducido todo ese texto que ven ahí. Antes de ver el texto traducido, bueno, los flujos de la semana han sido bastante interesantes, tienen mucha miga, veamos. A ver, ¿dónde están? Que no los veo. Aquí. 68.300 millones de dólares han entrado en fondos de bolsa. Madre mía, qué barbaridad. Eso, récord histórico. Nunca se había visto una cifra así. 63.800 millones de dólares en la semana. Casi nada. 8.300 millones de dólares en bonos. ¿Quién vende los bonos? Los operadores primarios, lo acabamos de ver antes.
Esos eran los que estaban vendiendo, los operadores primarios. La gente está comprando bonos, 8.300 millones. Entraditas en el oro, muy pequeñitas, 100 millones, nada más. Pero bueno, llevaba muchas semanas saliendo. 9.700 millones de dólares salen de cash. Bueno, interesante. Por bolsas tenemos aquí, en Estados Unidos, récord de entradas, 53.000 millones de dólares en fondos de bolsa americana. En Japón, mayor entrada de dinero en 4 semanas, 1.500 millones. Por cierto, ayer el Banco de Japón dijo que ya no va a comprar más ETFs de bolsa del Nikkei y que ahora los va a comprar del Topix. Inmediatamente el Nikkei bajó el 1,4% y el Topix subió. ¿Qué mercados que tenemos? Los bancos centrales comprando bolsa. En fin, Europa, mayores salidas en 12 semanas. De verdad que me sorprende. Europa, que ahora está mejor que Estados Unidos, ahora sale el dinero, no sé. Pero en fin, es lo que hay. Salen 1.000 millones de dólares, mayor salida en 12 semanas. Y en emergentes, las entradas menores en 10 semanas. Bueno, decía que todo el texto este lo tienen traducido aquí, todo no, lo más importante. Y bueno, pues a ver, por destacar algo, lo que dice Hartnett es que tarde o temprano los mercados le van a echar un pulso a la Reserva Federal y la Reserva Federal llevará a cabo el ICC. ICC es algo así como, me parece que es, la Y es de yield, de rentabilidad, y la C de control y la C de curva. Esto significa que según Hartnett, tarde o temprano, la Reserva Federal tendrá que dejarse de extraños comportamientos y tendrá que controlar la curva de tipos, lo mismo que está haciendo, por ejemplo, el Banco de Japón y que en cierta manera también intenta el Banco Central Europeo. No controla la curva de tipos, pero ya saben que en su reunión reciente ha dicho que no puede consentir esa subida de rentabilidades. Entonces, según Hartnett, cree que eso va a suceder. Muy importante esto que dice aquí, insisto en que esta semana no se moja, ni de suelos, ni de techos, ni de niveles. Dice que podemos estar viendo los mejores datos macro de nuestra vida. Importante. No sé si he traducido ese tramo, pero bueno, lo dice también, que podemos estar viendo unos datos macro magníficos. En suma, yo creo que lo que pretende decir es que aunque él es bajista, en el medio o largo plazo, no está muy seguro de hasta dónde puede llegar la subida a los mercados ante todo esto que está pasando. Yo creo que eso es lo que nos intenta transmitir, aunque no lo dice de forma muy clara. Entonces hace 3 visiones a medio plazo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Aquí me he equivocado, esto era un 3 en lugar de un 1. Dice que a corto plazo el riesgo inmediato es que un aumento desordenado de los rendimientos perjudique a los cíclicos. La caída del precio del petróleo es la primera señal de un posible cambio de régimen hacia rendimientos más altos y vigilar crecimiento. Ya saben que él sigue avisando sobre el ETF de bonos de alta rentabilidad, que si baja de 84 cree que podría ser peligroso, y avisa de otra serie de indicadores. Y aquí pone los ETFs que pueden ser sensibles a esta subida de rentabilidades de los bonos que él ve como peligroso. A medio plazo, dice que los rendimientos de los activos pueden ser bajos y volátiles en el 2021. De aquí da una serie de razones. Y a más largo plazo, dice que 2020 marcó el punto mínimo secular de la inflación y de los tipos de interés y que se acabó el mercado alcista de 40 años en los bonos. Esto es una aseveración realmente muy importante. Si acierta, tiene muchas implicaciones. Las implicaciones de la asignación de activos a largo plazo pues serían alcistas para los activos reales, las materias primas, alcista para la volatilidad, alcista para la pequeña capitalización, el valor, y las acciones de bolsa internacional excluida Estados Unidos y emergentes. En cambio, las implicaciones a largo plazo de todo lo que está pasando sería bonos bajistas, dólar americano bajista y crecimiento de la gran capitalización bajista. Bueno, seguimos en la clave de mercado interior y tenemos aquí un gráfico de las posiciones
ha habido un cambio de las posiciones de los hedge funds en el dólar index. Después de 18 semanas de estar cortos, esta semana los hedge funds, estos grandes especuladores, han pasado las posiciones a largas en el dólar index, que está muy favorecido en los últimos tiempos por la subida de rentabilidades de los bonos. En el SP500, no lo veo bien, han pasado a muy ligeramente cortos, otra vez, muy ligeramente cortos. Y para terminar con la parte de mercado interior, no tenemos que olvidar algunas cosas. En primer lugar, que a partir de la semana que viene vamos a entrar en un periodo donde la volatilidad podría estar a la orden del día. Porque vamos a tener un choque en mercado interior de dos fuerzas muy importantes, hablando de Estados Unidos siempre. No sé qué es esto. En primer lugar, van a empezar a aparecer los rebalanceos. Según JP Morgan, los rebalanceos, tras la subida trimestral que se ha dado, pues van a ser bastante fuertes. Y hablan de 300.000 millones de dólares. Es que el trimestre, estamos cerrando el primer trimestre, el trimestre empezó con el SP500 en 3.700, ahora está casi 200 puntos más altos. Entonces, ellos creen, JP Morgan, que va a haber rebalanceos bastante violentos por 300.000 millones de dólares en muy pocos días. Pero también JP Morgan advierte, yo creo que con razón, que los Robinhood ya están teniendo en su inmensa mayoría el dinero de los cheques de 1.400 dólares que están regalando desde el gobierno y que de ahí 200.000 millones de dólares van directos a la bolsa. Ese va a ser un factor alcista de final de mes que podría compensar de aquella manera a los rebalanceos y ahí tener pues muchas idas y venidas de bastante complejidad. Así que podría ser que tengamos unos días bastante volátiles por delante garantizados. Otro factor importante pues es que ayer ya pasó el vencimiento, con lo cual el mercado está libre de estas cosas y las semanas posteriores a los vencimientos pues suelen ser complicadillas. Yo no me cansaré de repetir el descaro con el que se hacen estas cosas. Al final, ya lo advertíamos, lo normal es que se acaben los vencimientos cerca de máximos de muchísimo tiempo atrás. Pues son unos artistas, miren dónde terminó el vencimiento. Máximos históricos del DAX. Son unos artistas, son auténticamente unos artistas. ¿Pero qué pasó tras el vencimiento? Pues a microescala, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, pues miren ustedes, aquí llega el vencimiento a las 12 del Eurostoxx, que es el que manda en Europa, 11:50, 10 minutos antes del vencimiento del Eurostoxx toca el máximo del día y el resto de la sesión, por unas excusas o por otras, pues ya ven, desde donde terminó el vencimiento, 14.740, pues llegó a caer casi 170 puntos. Y esto es una constante, esto pasa casi siempre. Es descarado cómo se ha estado manipulando el mercado al alza por los vencimientos. Y ahora pues ya veremos lo que puede pasar. Así que con esto cerramos el capítulo de la clave número 2 de mercado interior. Y ya terminamos con la clave número 3 de análisis técnico. Bueno, lo primero que tenemos que ver, ya que lo teníamos, vamos a volver a verlo en el DAX. Bueno, pues estamos en máximos históricos, en el desarrollo de una gran figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que al final pues ha generado un mercado alcista, y si medimos cuál es el objetivo de la figura, ya saben que yo me fío mucho de los hombros, cabeza, hombros invertidos y muy poco de los que están en la otra dirección. Pues tenemos un 17% de subida de objetivo, muchas subidas esas, lo cual nos llevaría teóricamente pues muy arriba. Nosotros creemos que un 15.000, que sería un poco menos del objetivo, estaría ya más que aceptable. O sea que el DAX pues sigue teniendo
mucha capacidad alcista y ahora mismo el soporte clave está en 14.145. El IBEX español, pues igual, está alcista, como todas las bolsas europeas que están en mucha mejor situación. Ha superado ya con creces el 61,8% de retroceso de Fibonacci de todo el crash y ahora ese nivel pues le va a actuar de soporte pues más o menos por esta zona de aquí. 8.300, 8.380. Es el único índice que está lejísimos aún de los importantes, de donde estaba antes del crash, mientras no pierda toda esta zona, media de 50, incluso 8.235, pues sigue claramente alcista y tiene capacidad de momento de llegar ahora mismo, pues como poco así a corto plazo, al 8.880 aproximadamente, o sea que bien. El euro pues está con una lucha fratricida, como era de esperar, con la media de 200 en el gráfico diario. Toda la semana ha estado luchando con la media. Si pierde la media, ojo, porque pasaría ampliamente bajista. Ya si se mueve por debajo de la zona 1,18, por ejemplo, podría irse hasta esta zona de suelos del 1,17 muy rápidamente. Por encima del 1,20 volvería la tranquilidad. Esta media de 200 es vital. Hay que darle un vistazo a los bonos a 30 años, ya lo hemos dicho antes, están con una caída realmente tremenda, aquí no se ve nada, nos tenemos que ir a gráficos de semanas para ver dónde está el siguiente soporte. Aquí sí que aparece, está la media de 200 en gráfico semanal, aquí en el entorno de 150,93. Los indicadores de momento además muestran una sobreventa absolutamente brutal. Si aplicamos Fibonacci a todo este enorme tramo de subida que tuvo, como vemos, la media de 200 se ve reforzada por el paso del retroceso del 61,8% que está apenas un poco más arriba. Así que atención, porque esta caída de los bonos a 30 años empieza a llegar demasiado lejos, todo tiene un límite en la vida. Esto es una exageración, increíble que la Reserva Federal lo haya consentido, y aquí llegamos a una zona técnica de soportes donde puede haber tela marinera. Además, recuerden, zona de resistencias de rentabilidad y de soportes para la cotización en el bono a 10 en el entorno del 2. Muy difícil de pasar. El SP500 tiene el análisis técnico muy sencillo. Resistencia mayor de mercado, que yo no sé eso cómo lo puede pasar con esta sobrecompra a corto plazo en 4.000. Francamente, el consejo es tomar beneficio, reducir, e incluso más de uno yo creo que no haría ninguna barbaridad si hace cortos intradía en ese nivel. Otra cosa es ponerse cortos. Yo ya saben que nunca me pongo corto a medio o largo plazo en bolsa, nunca jamás, por su asimetría, eso no lo aconsejo, y si lo quieren hacer, nada de ponerse cortos porque toque el nivel. Primero que haga una construcción de que se está dando la vuelta en el nivel. Otra cosa es en intradía, en los primeros toques, ahí sí que se puede pelear un poco a la contra. Entonces, gran zona de resistencias, 3.950, 4.000, muy pocas posibilidades de pasar. Gran zona de soporte en 3.857. Les recuerdo que está el RSP, que es el ETF de Invesco, para replicar el SP500 de igual ponderación, y este pues no tiene cifras redondas cercanas así que le puedan frenar. A lo mejor se frena el otro y sigue subiendo este, no lo sé, pero ahí queda. De momento este está súper alcista y mucho más alcista, como podemos ver, que el SP500. Está clarísimo que el mercado amplio está muy alcista y el SP500 de normal ponderación está muy afectado por la tecnología, porque ya han visto el gráfico anterior, que era mucho más alcista que este, y sin esta corrección intermedia tan fuerte como ha tenido el SP500 normal. La tecnología le está pasando una factura bastante pesada. El oro, fatal. Está bajista, no, este rebotillo no nos lleva a ningún lado. Tendría que superar bastante más para empezar a mirarlo, que menos
que la media de 50 en 1790. Eso le daría un poco de vida, pero seguiría siendo bajista de narices. Absolutamente bajista, y no hay más que hablar. Y el petróleo, por último, recuerden que hemos visto antes a Volkswagen y al sector de automoción también en zonas muy interesantes, pues el petróleo ha llegado a una zona de resistencias importante que aquí no se ve. Primero vamos a ver en diario cómo la media de 50 es el soporte vital en 58.20. Y ahora podemos ver, vamos a ponerlo en mensual, en gráfico mensual, cómo tienen 70, una zona de resistencias, y si pasa en 75. Pero no lo tiene fácil con los problemas que estamos teniendo en Europa. Y en semanas, si nos fijamos aquí, ha intentado pasar a la media de 200 en semanal, no ha podido y está metiéndose por debajo. Este nivel es bastante importante. Veremos qué pasa. Estaba muy sobrecomprado, como se puede ver a simple vista en los gráficos. Bueno, pues nada más. 1 hora 40 de vídeo, yo creo que ya está bien. Recuerden, como siempre, que no tienen que hacer caso ustedes a nadie. Aquí no hay gurús, ni historias, ni cuentos. Yo lo único que he intentado es, durante esta hora y 3/4, darles un montón de datos, un montón de análisis para que ustedes cojan lo que más les pueda interesar para hacer su propio análisis, que es el único que cuenta. No me tienen que hacer caso ni a mí ni a nadie, porque todos podemos estar equivocados y nuestra opinión pues puede ser errónea. Lo que cuenta es su análisis. Muchísimas gracias, que pasen un buen fin de semana, cuidado con la salud, que el bicho sigue por ahí dando guerra, y yo pues les espero a nivel de vídeos con el vídeo de apertura del lunes, bien tempranito como siempre. Muchas gracias, buen fin de semana.